Hola amigos, yo soy Jonathan y bienvenidos a Física EQ. Hola chicos, el día de hoy les voy a presentar un problema de dinámica rotacional, para ser más específico, un ejercicio de rodadura. El ejercicio dice lo siguiente: el carrete de la figura es jalado de tres modos como se muestra. Hay la fricción suficiente para que gire. ¿En qué dirección girará ese carrete en cada uno de los casos? El radio exterior es R y el radio interior es R. Suponer que el momento de inercia del carrete es aproximadamente un medio de mr cuadrado. Entonces vamos a resolver uno por uno. En mi primer caso tengo el diagrama de cuerpo libre. Voy a hacer el diagrama de cuerpo libre aquí mismo, ¿ya? Tenemos la fuerza aplicada, la fuerza F hacia la derecha, como se pueden dar cuenta. Tenemos la fuerza normal por aquí, la fuerza del peso que pasa por su centro de masa. Y aquí aparece una fuerza de fricción estática. Siempre hay un problema con respecto a la fuerza de fricción estática. En ocasiones no sabemos en qué dirección va. Entonces vamos a deducir que la fuerza de fricción estática va hacia la izquierda, debido a que esto debe rotar en este sentido. Cuando despejes la fuerza de fricción estática y te salga negativa, significa que dicha fuerza de fricción estática va hacia la derecha. Incluso en algunos casos puede tomar un valor mínimo, ¿no? Entonces, ya teniendo el diagrama de cuerpo libre, hacemos la sumatoria de torque respectiva. Sumatoria de torque igual a inercia por aceleración angular. Recordemos que en rodadura se cumplen dos restricciones importantes, lo cual es que la aceleración del centro de masa es equivalente a la aceleración del centro de masa sobre el radio, ¿ok? Entonces vamos a elegir positivo en el sentido horario. En esta ocasión tenemos que la fuerza realiza torque debido a que se encuentra a una distancia, ¿no? ¿A qué distancia se encuentra? A una distancia R pequeña, aquí está. Entonces tendríamos el torque producido por la fuerza por esa distancia que es R pequeña. La fuerza de fricción estática también genera un movimiento rotacional en sentido de las agujas del reloj, entonces sería positiva también el torque producido por la fuerza de fricción estática, la cual se encuentra a una distancia R grande. La inercia del ejercicio me lo da, que es un medio de mr cuadrado por la aceleración alfa, ¿no? Luego de esto planteamos la sumatoria de fuerzas en Y respectivamente. Nos queda igual a masa por aceleración, aceleración del centro de masa, obviamente. Vamos a elegir positivo hacia la derecha, debido a que si esto rotara hacia la derecha en sentido horario, entonces su aceleración del centro de masa debería ir en esa dirección, hacia la derecha. Entonces tenemos la fuerza F, que es hacia la derecha, y la fuerza de fricción estática, que va hacia la izquierda. Miren algo curioso, ¿no? Aquí la fuerza de fricción estática y la fuerza van con el mismo signo, mientras que acá van con diferentes signos. Igual a la masa por la aceleración del centro de masa. Aquí tengo dos ecuaciones. El valor de F se supone que es una constante. Lo que no conocemos aquí es Fs y alfa. Sí, Fs y alfa y la aceleración del centro de masa. Pero estas ecuaciones están conectadas de una u otra manera. Entonces lo que podríamos hacer aquí es escribir nuevamente la ecuación, pero esta vez en términos de la aceleración del centro de masa, ¿no? Sería un medio de la masa por r cuadrado por aceleración del centro de masa sobre el radio. Esta r se simplifica con la de abajo. Esta ecuación que está aquí la pueden escribir aquí abajo, ya, y nos quedaría f, pero voy a multiplicarla por un término para que se pueda eliminar con la de acá arriba, ¿no? Vamos a multiplicarla por r grande, ¿sí? Entonces tendríamos fr grande menos fsr grande igual a masa por aceleración del centro de masa por r grande. Lo que hice fue esta ecuación multiplicarla por r y escribirla aquí abajo. Una vez que ya tengo estas ecuaciones, las sumo, se me elimina. Aquí al sumar estas dos puedo sacar factor común f, r más r, igual aquí puedo sacar factor común aceleración del centro de masa por el radio, y aquí nos quedaría un medio de m más m. Entonces, como es la misma masa, la podemos sumar, nos quedaría un medio más 1, lo cual tendríamos como respuesta
3 medios, ¿no? 3 medios de la aceleración del centro de masa por el radio. Entonces la pregunta aquí: ¿en qué dirección girará ese carrete en cada uno de los casos? Si ustedes se fijan, esta aceleración del centro de masa me queda positiva, ok, sin restricciones. Entonces, si esa aceleración queda positiva, significa que efectivamente la aceleración va para la derecha y la rotación es en ese sentido, ¿ya? Pueden despejar incluso el valor de la fuerza de fricción estática aquí, ya conociendo la aceleración. Vamos a hacer eso, vamos a calcular la dirección de la fuerza de fricción estática. Entonces reemplacemos F nos quedaría aquí despejada. F nos quedaría 3 medios de la aceleración del centro de masa por R sobre R más R, ¿no? Entonces podríamos escribir aquí esa ecuación: 3 veces la aceleración del centro de masa por el radio grande sobre 2 veces R más R. Esto pasaría al lado izquierdo. Uy, por aquí me faltó la masa. Claro, aquí me faltó la masa. Entonces aquí también iría la masa, acá también iría la masa. ¿Ya? Este va al lado izquierdo con signo negativo, menos m por la aceleración del centro de masa igual a fs. Entonces aquí podríamos sacar factor común aceleración del centro de masa, la cual ya habíamos dicho que era positiva, ¿no? Por la masa, y aquí nos queda 3 medios de r sobre r más r menos 1, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, r es un número positivo, acá también es un número positivo, y bueno, aquí se habría una restricción, ¿no? Para que la fuerza de fricción estática vaya hacia la derecha. Aquí habría una restricción. Sabemos que r pequeña es menor a r grande, ¿no? Entonces esto quedará una fracción, y dependiendo de la fracción que quede aquí, podemos darnos cuenta si esto es positivo o negativo. Hay una restricción, podríamos hacerla. 3 medios de r sobre r más r debería ser menos 1, debería ser mayor a 0, o sea, debería ser positivo. Para que esto suceda, tendríamos que 3r menos 2r menos r menos 2r debe ser mayor a 0, ¿no? Entonces aquí tenemos que r 3r menos 2r debe ser mayor a 2r chiquita, ¿no? O sea que r grande debe ser mayor a 2 veces r chiquita, o sea que r chiquita debe ser menor que la mitad para poder tener una fuerza de fricción estática hacia la izquierda, ¿no? Entonces esa sería la restricción para que la fuerza de fricción estática vaya hacia la izquierda. En el caso de que no se dé esta restricción, la fuerza de fricción estática iría hacia la derecha. Eso no influye en mi movimiento rotacional, se seguirá moviéndose o rotando hacia el lado derecho, ¿okay? Vamos a analizar qué sucede en el caso B. Ya, en el caso B yo quiero que entiendan que siempre una fuerza aplicada en un punto, esta fuerza será tangente, ¿okay? En este caso porque es un carrete. El carrete, cuando se jala por una cuerda, que en este caso es una fuerza F, siempre será perpendicular siempre será tangente a una parte de la circunferencia, ¿ok? Entonces, haciendo el diagrama de cuerpo libre, tendríamos esto que está aquí, que obviamente es la fuerza F aplicada. Tenemos su peso desde el centro de masa, tenemos la fuerza normal y la fuerza de fricción estática que iría hacia la izquierda, ¿no? Vamos a escribirla hacia la izquierda por conveniencia, nada más, ¿no? A ver, entonces una vez más, sumatoria de torque igual a I por alfa, positivo en el sentido horario, ¿ya? Vamos a suponer que esto gira hacia la derecha. Entonces tendríamos perdón, ando un poquito mal de garganta, chicos. A ver, entonces tendríamos la fuerza producida por el torque producido por la fuerza, sería esto un torque negativo. Entonces tendríamos menos F por R chiquita, ya. Esta fuerza de fricción estática genera un torque positivo, más Fs por R grande igual a la inercia, ya, la inercia que es un medio de mr grande al cuadrado por alfa, ¿no? A su vez, sumatoria de fuerzas en X es igual a masa por aceleración del centro de masa, positivo hacia la derecha. Y aquí sucede algo, ¿no? La fuerza en X es una componente, ¿no? La fuerza en X, la sumatoria de fuerzas en X es
es con respecto a la componente en X de esta fuerza, entonces nos quedaría F coseno de teta. Aquí deben tener cuidado, va para la derecha, es positivo. Y la fuerza de fricción estática va hacia la izquierda, ¿no? Masa por aceleración del centro de masa. Insisto, deben tener cuidado aquí porque la fuerza está inclinada. No hace esa inclinación, no provoca, no hay efecto acá en la sumatoria de torque, porque esa inclinación ya solamente es válida para la sumatoria de fuerzas, debido a que la fuerza siempre será perpendicular en este caso, ¿no? Es perpendicular al brazo a la distancia con respecto al centro, ¿no? Ya, entonces, como son perpendiculares, nos queda fuerza por distancia, que sería F por R pequeño. Entonces, aquí podríamos una vez más multiplicar la ecuación por R, otra vez multiplicar todo por R, ¿ya? Multiplicar toda esta ecuación por R. Entonces tendríamos FR coseno de teta menos FSR igual a 1/2 de la masa por R, no, 1/2 no, sería MR cuadrado, ¿no? MR, perdón, por aceleración del centro de masa. Ya. Entonces aquí va a pasar lo mismo que hace un momento. Aquí la aceleración del centro de masa, la aceleración alfa es aceleración del centro de masa sobre el radio, se simplifica una R. Y tendríamos un factor común aquí, F, R coseno de teta menos R. Estos se eliminan. Y tendríamos aquí factor común. No, ya podríamos sumar esto directamente, ¿no? 1/2 más 1, eso es 3/2 de la masa por la aceleración del centro de masa. ¿Ya? Muy similar a la ecuación anterior, solo que aquí aparece un signo menos, ¿no? Obviamente. Entonces, aquí ya tendríamos una restricción, o sea, ya aquí no podríamos decir que esto siempre será positivo. Tendríamos la restricción de que R coseno de teta menos R debe ser mayor a 0 para que esto gire hacia la derecha, ¿no? Entonces R coseno de teta debe ser mayor a R, chiquita, ¿ya? No sabemos si eso es posible. Vamos a ver que me hablan de R, no me dicen nada de R pequeña, pero esa sería la restricción. Para R coseno de teta mayores a 0, esto gira en sentido horario, y para R coseno de teta menores a 0, esto giraría en el otro sentido, ¿no? En el sentido antihorario, ¿ya? Debido a que la aceleración del centro de masa apuntaría en otra dirección, ¿no? Si esto es menor, la aceleración del centro de masa apuntaría hacia la izquierda. Y todo nuestro análisis estaría al revés. Tendríamos que cambiarle el signo a todos, ¿no? Podríamos analizar también qué pasa con la fuerza de fricción estática. Podríamos analizar eso en esta ecuación que está aquí. F coseno de teta menos masa por la aceleración del centro de masa igual a Fs, ¿no? F coseno de teta, aquí podríamos o muy bien reemplazar la aceleración o reemplazar la fuerza, como ustedes gusten. Podríamos trabajar mejor con la fuerza, a ver qué pasa. Entonces tendríamos F coseno de teta menos la masa por la aceleración del centro de masa. Aquí despejada la aceleración del centro de masa, nos quedaría 2/3 de F R coseno de teta menos R, ya entre paréntesis, ¿no? Y aquí sobre M, sobre M. Entonces tendríamos 2/3 de M por F R coseno de teta menos R, ¿no? Igual a Fs. Aquí se va la masa y me queda F coseno de teta menos 2/3. Aquí falta un término, falta un R, no sé dónde quedó. A ver. R, ok, aquí queda un R, listo. Aquí falta el R, ese R pasaría a dividir también con el 3, ¿no? Ok, ahora sí. Tendríamos 2/3 de acá también, ¿no? Acá también sobre R. Listo. Ok, tendríamos 2/3 para que vean que el ejercicio lo estoy resolviendo ahorita, no es que ya lo tengo resuelto. Bueno, tendríamos 2/3 de F por R coseno de teta, con R se simplifica, ¿no? F coseno de teta, más 2/3 de R de F por R minúscula sobre R grande, ¿no? Aplicando aquí distributiva, ¿sí? Aplicando distributiva, igual a Fs. Entonces 2/3 y el 1 los podemos hacer un solo término,
nos quedaría f coseno de teta sobre 3. Ustedes pueden ir pausando el video y analizando los despejes, ¿no? Y la distributiva, más 2/3 de fr sobre r igual a fs. Entonces aquí miren, si se fijan que la fuerza de fricción estática depende de f siempre será positiva porque es la magnitud, ¿no? Y nos queda esto positivo. Como nos queda todo esto positivo, significa que la fuerza de fricción estática siempre va hacia la izquierda. La dirección del movimiento angular, eso sí lo dará esta restricción, ¿no? Y bueno chicos, el último caso se lo dejo para ustedes. Espero que lo resuelvan. Si tienen un poquito de tiempo, resuélvanlo y me escriben o dejan su comentario aquí en el video para ver cuánto les queda finalmente. Un gusto chicos, nos vemos en un siguiente video. No olviden suscribirse, darle like, activen la campanita y síganos en nuestras redes sociales. Que la fuerza los acompañe chicos, hasta pronto.